China es una de las más grandes potencias a nivel mundial y por lo tanto está en la constante realización de nuevos megaproyectos que deslumbran al mundo. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos 15 megaproyectos más grandes de China. Antes de nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más que decir, comencemos. Número 15. Presa de las Tres Gargantas. Inaugurada en el año 2012, luego de haber sido construida durante más de 7 años, la Presa de las Tres Gargantas está situada entre las gargantas Kutang, Guxia y Xiling, y es la planta hidroeléctrica más grande del mundo con una capacidad de 22.000 megawatts. La presa costó más de 27,6 mil millones de dólares y durante su construcción tuvo que reubicar a aproximadamente 1 millón de personas. Número 14. Tencent EAS China Headquarters. Esta será la sede para el conglomerado tecnológico local Tencent, dedicado a desarrollar inteligencia artificial y proveer productos y servicios de Internet. Fue presentado por Ronald Lu y Partners, RLP, en 2015. Ubicada en Shanghái, esta torre de 150 metros de altura albergará 29 pisos de oficinas y un podio de 4 pisos con diferentes áreas enfocadas al bienestar. La fachada del edificio, formada por rejillas y ventanas irregulares, se asemeja a píxeles que representan el orden, el ritmo y los principios. Según RLP, el diseño está centrado en el ser humano, previsto para aumentar la interacción entre personas, la tecnología y sostenibilidad. Es mucho más que un edificio de oficinas convencional. Número 13. Xinnu Hangzhou Prism. En Hangzhou, OMA alista esta torre de uso mixto que estará compuesta por 2 fachadas oblicuas con balcones en forma de cubo y un gran atrio de plantas en el centro. El complejo albergará un hotel y locales comerciales en sus 50.000 metros cuadrados de construcción. Además, se complementa con una torre residencial adyacente de 35.000 metros cuadrados que refleja la geometría de un prisma en su fachada. Número 12. Energy Ring. Este año también estará lista la planta de conversión de residuos en energía más grande del mundo, ubicada en el este de Shenzhen. Es una obra de Schmidt Hammer Lassen Architects, SHL, y junto con la firma danesa Gottlieb Paludan Architects. Se trata de una estructura circular que contará con paneles fotovoltaicos en 2/3 de su techo de 66.000 metros cuadrados y se espera que incinere hasta 5.000 toneladas de basura por día, generando 600 millones de kilowatts por hora cada año. Número 11. Aranya Cloud Center. Está siendo construido por Mad Architects en Qinhuangdao, situado cerca de la pintoresca costa de Beidaye, en el noreste de China. El centro cultural de usos múltiples está diseñado para parecer una nube flotante junto al mar. El edificio está diseñado para albergar una variedad de funciones con una sala de conferencias, un pequeño teatro y un espacio de exposiciones. Su estética, simple y pura, se logra a través de su fachada de vidrieras blancas hiperbólicas que crean una forma aparentemente flotante cuando se ve de lejos. Número 10. Centro Internacional de Fútbol de Xi'an. Está siendo construido para albergar la Copa Asiática de la Confederación Asiática de Fútbol, AFC, por sus siglas en inglés, el próximo año. Diseñado por Zaha Hadid Architects, en el distrito comercial Fengdong de Xi'an, una de las ciudades más antiguas de China. Tendrá 60.000 asientos y además del torneo anteriormente mencionado, albergará otros juegos de ligas nacionales e internacionales, así como eventos culturales. Número 9. Autovía del Karakorum. Ok, no es especialmente impresionante desde el punto de vista de su tamaño ni de su impecable acabado, pero sí desde el punto de vista de su localización. La autovía del Karakorum, como es conocida popularmente, une China y Pakistán por el norte, precisamente una de las zonas más abruptas, elevadas y peligrosas de la Tierra. Por aquí se llega a 5 de los 14 8000, no en vano. Es peligrosa, hay fotografías que asustan
y pertenece también a Pakistán, pero es otro hito en la ingeniería de transporte chino. Número 8. El aeropuerto de Beijing-Daxing. El único proyecto inacabado de la lista, el aeropuerto de Beijing-Daxing será el más extenso y capacitado del mundo cuando entre en funcionamiento. No se espera que eso suceda hasta 2019, pero las obras ya han comenzado. Estará localizado a unos 46 kilómetros al sur de la capital china y cubrirá alrededor de 2.600 campos de fútbol en hectáreas de terreno. El objetivo de Daxing es servir de apoyo a los ya saturados aeropuertos de Pekín y convertirse en el más ocupado con unos 200 millones de pasajeros al año. Número 7. Algunos de los puentes más altos del mundo. Además de contar con los puentes más largos, China también ha construido los puentes más altos. Ambos son espectaculares y una gozada para los ojos. El puente que conecta dos túneles más alto del mundo está en Aisai y se eleva 336 metros por encima del fértil y muy pintoresco valle que atraviesa. El récord absoluto, sin embargo, pertenece al puente sobre el río Sidu, con una altura de 496 metros. Una barbaridad. Número 6. Viaducto de Delaware. Ok, China no cuenta con el túnel más largo del mundo. El privilegio corresponde a California. En concreto, el viaducto de Delaware, con alrededor de 140 kilómetros. Sin embargo, no sirve para que las personas se muevan de un lado para otro. Transporta agua. Si queremos encontrar el túnel con uso humano más largo del mundo, hay que viajar a Guangzhou, otra de las megalópolis del sur de China. Allí, cualquier interesado podrá recorrer 60 kilómetros en metro sin ver la luz del sol. Es el túnel ferroviario más largo del mundo. Número 5. Por supuesto, Donghai, el puente más largo. Para ser exactos, los 3 puentes más largos del mundo. El primero cuenta con más de 160 kilómetros de longitud, una barbaridad. Eso sí, no es un puente tal y como lo solemos imaginar en nuestra cabeza, apenas cruza cursos de agua. En realidad, se trata de una elevación que emplea la línea de alta velocidad que conecta con Shanghái para evitar las tierras pantanosas e inestables del delta del Yangtze. Por fortuna, China también tiene el puente más largo del mundo. Se trata del Donghai y atraviesa 32 kilómetros de mar. Conecta Shanghái con su puerto. Número 4. The Venetian. Si creías que el casino más grande del mundo estaba en Las Vegas, estabas equivocado. Tal honor corresponde de nuevo a China. Se trata de The Venetian, un edificio mole gigantesco que alberga en su interior la sala de juegos más exagerada que el ser humano haya ideado jamás. Se encuentra en Macao, antigua ciudad colonia portuguesa y que tiene un estatus especial, región administrativa especial similar al de Hong Kong. Su superficie es de 975.481 metros cuadrados, de los cuales alrededor de 500.000 se dedican al juego. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Número 3. El puerto de Shanghái. Shanghái cuenta con varios hitos en su haber. El más llamativo es la ciudad más grande del mundo, contando solo a los habitantes de la propia ciudad y dejando a un lado municipalidades y pedanías varias. Alrededor de 24 millones de personas se amontonan en sus rascacielos. Un buen número de ellas trabajan en el puerto homónimo. La suma de otros puertos más pequeños, tanto marítimos como fluviales, que, juntos, acumulan el mayor tráfico de contenedores del mundo, 29 millones de TEU, tuvieron que ganar terreno al mar. Número 2. La presa más bestia del planeta. No hay obra de ingeniería hidráulica en la historia de la humanidad que se acerque a las dimensiones de la presa de las Tres Gargantas. Tiene una capacidad de producción instalada de más de 22.000 megawatts, la planta de energía más grande del mundo. Costó más de 20.000 millones de euros y una treintena de turbinas. Parte en dos el río Yangtze, y durante su construcción, además de costar una fortuna, provocó el desplazamiento forzoso de más de 1 millón de personas, además de un sinfín de daños medioambientales. Número 1. Radiotelescopio de proporciones gigantes. Tan grande que las autoridades chinas han tenido que evacuar a más de 9.000 personas. ¿Por qué?
La empresa que pretende acometer el gobierno chino no puede verse entorpecida en absoluto. El radiotelescopio es tan grande, mucho más que el de Arecibo, Puerto Rico, el más emblemático hasta hoy, que requiere de ninguna interferencia en un radio de 5 kilómetros a la redonda. En consecuencia, la región ha sido limpiada de actividad humana. Su plato de recepción será de 500 metros y podrá captar señales de radio emitidas a millones de años luz de la Tierra. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Eso ha sido todo por hoy. Te deseo un gran día y hasta la próxima.